Bien, pues mirad, siguiendo con la idea del reciclaje, he decidido utilizar estos botes, son botes de conserva. Los vamos a utilizar para guardar en ellos los botones y piezas pequeñitas que utilizamos en nuestro taller de costura. Yo lo que he hecho han sido estos botes, los he limpiado bien, los he metido en agua caliente con jabón para quitarle lo que son todas las etiquetas y después muy fácilmente con un estropajo de estos de cocina, de los que no rayan, le pasamos un poquito y lo quitamos. Una vez hecho eso y dejándolo secar, vamos a coger un algodón o un paño con un poquito de alcohol. Y es muy importante limpiar muy bien la superficie donde vamos a trabajar. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque el cristal debe estar perfectamente limpio. Yo le he pasado todo el algodón. Esta parte que veis que está como sucia, no sé si así lo veréis mejor, es la parte de dentro. Ha quedado como con vaho una vez que lo he fregado. Me ha quedado como así un poquillo extraño. Después cuando acaben de secar, porque aún tienen restos de agua dentro, ya sabéis que los tutoriales tienen que ir así como un poco rápidos y a veces pues no doy mucho tiempo para terminar de secar bien las cosas, pero bueno, poquito a poco. Bien, pues limpiamos lo que es la superficie que vamos a pintar y en este caso las tapaderas son doradas. Como yo las quiero poner blancas, también las voy a pintar y las voy a tratar para dejarlas bien bonitas. Tengo más tarros. La caja que hemos reciclado, la que hemos hecho decapada, va a ir dentro de ella, van a ir estos botes. Yo he cogido en esta ocasión unos botes que son de espárragos, después he cogido otros que son de palmitos, que son un poquito más pequeños, y otros más pequeñitos que son de legumbres. He hecho como una especie de escalera. Entonces, para que veáis cómo se trabaja, da igual un bote que otro, he elegido estos porque a lo mejor tienen como más capacidad para que podáis verlo. Vamos a utilizar el gesso, ya sabéis que os he preparado un tutorial para que veáis cómo se hace de forma casera, como yo lo hago de forma casera y siempre bueno, si lo podéis comprar perfecto y si no lo podéis comprar porque en vuestros países no lo vendan, os voy a dejar el enlace del vídeo donde os explico cómo hacer mi propio gesso, os lo voy a dejar aquí en este vídeo. Mirad, yo no voy a pintar todo el bote porque lo que quiero es ver el contenido que tengo dentro. Al poner diferentes botones y un montón de cositas y ser los botes muy iguales, pues quiero tener claro solamente con mirar qué es lo que tengo. No voy a pasarle a todo el bote y no voy a hacer ninguna figura especial. Lo voy a hacer como si fuesen pequeñas pinceladas. Unos quedarán más pintados y otros quedarán menos. Si lo queréis hacer de una forma que queden todos exactamente iguales, cogéis una plantilla o cogéis cinta de carrocero y hacéis el cuadrado o el óvalo que os apetezca. Yo en mi caso vamos a imaginar que esta va a ser la parte frontal, pues yo voy a pintar más o menos una cosita así. Mirad, vamos a aplicar gesso. El gesso ya os he comentado que se puede aplicar tanto a pequeños golpecitos como con un rodillo. Como en este caso va a ser una cosa irregular, pues yo lo voy a aplicar así. ¿Veis? Este lo vamos a poner de esta forma. Este otro, pues vamos a ponerlo de otra forma distinta. Ya os digo que esto va a gustos. A mí en esta ocasión, pues ya os digo, no quiero hacerlo todo por igual. Lo único que quiero es que tener el espacio suficiente como para poner las rosas que habíamos elegido para la caja, que son estas. ¿Recordáis? Teníamos recortadas algunas, como estas, y bueno, pues con que me quepa en el trocito de cristal tengo suficiente. Entonces no necesito hacer todo el bote. Queda muy bonito, todo el bote pintadito, pero eso lo haremos en otro proyecto. En este de hoy, yo creo que con esto vamos a tener más que suficiente.
Bien, pues esto ahora lo vamos a dejar secar. Cuando ponemos mucha cantidad de gesso, tarda mucho más en secar, lógicamente. Tenéis que tenerlo en cuenta. Normalmente ya sabéis que yo lo dejo de un día para otro. Y después las tapas voy a pintarlas por la parte, por el borde también, para dejarlas blancas. Ya sabéis que os expliqué que el gesso está indicado para superficies no porosas, en este caso metal o lata y cristal, aunque también, como recordaréis, la hemos utilizado en la caja. Para ello, la finalidad de utilizarla en la caja es sencillamente gastar menos pintura. Bueno, pues esta la vamos a dejar aquí y vamos a seguir con el resto. Ya veis que se utiliza muy poquita cantidad de gesso, muy poquita. Es suficiente. Tiene un olor muy bueno porque lo he hecho con unos polvos de talco perfumados, y la verdad es que cuando destapas el bote y lo estás trabajando es una maravilla. Es un olor muy agradable. Bien, pues tendríamos otra y vamos a hacer la última. Ya veis con qué poquito conseguimos pintar toda la superficie. Si la tapadera de vuestros botes es blanca, este paso, si no queréis, no lo hagáis, porque vamos a colocar una servilleta encima, un trocito de servilleta encima, y ya sabéis que para que la servilleta nos quede bien bonita y con todo su color, la base debe ser un tono muy clarito. Siempre que no sea papel de decoupage, que en ese caso, como es un papel más grueso, no importa que debajo esté pintado, ni que sea cristal, ni nada parecido, porque es un papel muy diferente. Pero si utilizamos servilletas, siempre debemos tenerlo en cuenta, que debajo de ellas tiene que haber una capa clarita. Bueno, pues yo voy a pasar todos los botes, que tengo bastantes, y los voy a ir dejando secar para ir avanzando en esto. Cuando los tenga secos, volveremos. Bueno, pues mirad todo lo que estoy adelantando. Fijaos todos los frascos que ya tengo hechos y pegaditas las servilletas, esperando a que vayan secando. Vamos a pegar algunas que he dejado aquí para que veáis que se pegan exactamente igual que en la madera. Yo voy a coger el grande, ¿vale? El tarro más grande. Tengo, ya sabéis que os he comentado que tengo 3 medidas. Entonces vamos a coger el más grandote y vamos a ponerle el motivo de decoupage. Vamos a hacerlo como lo hicimos antes con la caja. Primero vamos a poner pegamento en la base. Ya os he comentado que podéis utilizar un pegamento especial. Este os sirve para utilizar tanto en madera como en material no poroso. Es bastante bueno, pero si no tenéis ese, este es un poco más caro. Mirad, este son 7,30 lo que me ha costado este bote de pegamento en una tienda de manualidades. Este es un poco más barato, creo que son, mira, 4,40, está marcado. Cualquiera de ellos, incluso podéis utilizar, una vez que se haya puesto gesso y la pintura, podéis utilizar cola. Tiene que ser una cola muy espesa. Bueno, pues ahora sobre el pegamento que le hemos puesto, con cuidado, nos ayudamos con los dedos y siempre del centro hacia afuera es como lo vamos a ir pegando. Ahora nos vamos a ayudar del plástico, un plástico normal de estos de cocina. Lo vamos a poner sobre el motivo y vamos a, ahora ya sin miedo, vamos a pegarlo todo. De esta forma evitamos dañar la servilleta o el papel de arroz, lo que estemos utilizando. Y ahora con mucho cuidado lo vamos a levantar
y vamos a ver que está completamente pegado. Esta es una de las formas con la como se pegan el decoupage. Bueno, pues esta la vamos a dejar que seque. Vamos a coger ahora esta otra. ¿Veis? Yo esta, por ejemplo, solo la voy a ubicar y voy a coger pegamento y le voy a aplicar por encima. Y esto me va a hacer pegarlo igualmente, como si utilizase el plástico. Porque son papeles muy delgados, muy finos, y como es un pegamento que es muy espeso, pues no hace daño, no arrastra lo que es la servilleta y permite pegarlo también por la parte de dentro. Y de esta forma estaría protegido y pegado. Como veis, no tiene ningún tipo de burbujitas, ni de pliegues, ni nada parecido. Y ahora vamos a poner este, que sería el tercer bote, y este, bueno, vamos a pegarlo de otra forma. Mirad, lo vamos a ubicar, levantamos, pegamos la mitad. Esto se hace normalmente cuando los motivos que tenemos que pegar son muy grandes. Dejamos caer con mucho cuidado, vamos pegando del centro hacia afuera. ¿Veis? Y ahora hacemos igual con la otra parte. A mí esta es la parte que menos me gusta de la forma de pegarla, porque la servilleta suele mojarse bastante y al final pues puede resultar más dañada o hacernos más burbujitas de aire. Ahora volvemos a pintar encima con el pegamento, con la cola para decoupage, y de esta forma lo dejaremos completamente sellado. Y bueno, pues ya tendríamos lo que es la decoración de los tarros de cristal. Ahora vamos a dejarla secar y después, veis, hay que limpiar un poquito, porque en mi caso creo que esto ha sido la pintura o el pegamento, que lo he manchado por la parte de dentro. Después hay que limpiar. Ahora vamos a hacer las tapaderas. Creo que van a ser demasiadas flores las que vamos a poner en tantos botecitos y todo esto, y he pensado que vamos a poner unas mariposas. Mirad, vamos a recortarlas igual que se ha hecho con el papel decoupage. Yo las recorto con las uñas y voy intentando aproximarme lo máximo posible al dibujo. Tengo las manos llenas de cola y eso pues está haciendo, mirad, la forma que tenemos más fácil para despegar las 3 capas de las servilletas es coger cola y pegar la mano, ¿veis? Se abren perfectamente y salen todas las capas de las servilletas. Yo aquí ya tengo 2. Ahora me voy a limpiar la mano porque me la he manchado de pegamento y por esa razón he sacado las capas antes de tiempo. Bueno, pues vamos a recortar un poquito. Recordar que se recorta mejor con las 3 capas. Yo he hecho esto porque ha sido pues un pequeño accidente, pero recordar quitarle siempre las capas cuando ya hayáis recortado la servilleta. Bueno, pues vamos a coger una tapa que ya la teníamos pintada, ¿vale? Y vamos a ubicar nuestra servilleta. Vamos a hacer de la misma forma que hemos hecho las que hemos pegado en vidrio. Vamos a aplicar del centro hacia afuera y vamos a pegarla de esta forma. Y ya la tendríamos protegida. ¿Veis? Otra forma sería volviendo a utilizar el plástico. Vamos a coger otra mariposita por ejemplo esta, que tiene unos colores súper bonitos.
y vamos a retirar las capas. Ya sabéis, mojamos un poquito el dedo en pegamento y tocamos la servilleta. ¿Veis? Sale perfectamente. Bien, pues ahora vamos a cogernos otra tapa, vamos a aplicar pegamento, pondremos encima la mariposa y vamos a coger nuestro plástico. Apoyamos y ahora, sin miedo, estiramos. Y una vez que la tengamos bien pegadita, levantamos el plástico y estará perfectamente adherida. Esto es, la forma es la que vosotras os resulte más cómoda. Recordad siempre que después de haberla pegado hay que darle el barniz para proteger el dibujo, sobre todo la servilleta. Bueno, pues esta es mi propuesta. Yo voy a seguir arreglando las tapaderas y cuando las tenga todas ya pegaditas y secas, vuelvo con vosotras y terminaremos de hacer estos, de decorar estos botes tan chulos. Bueno, yo estoy aquí decorando un poquito las tapas. Les estoy poniendo un sello de escritura y como veis lo estoy haciendo pues un poco aleatoria. No estoy siguiendo ningún patrón. Donde a mí me parece que me gusta, pues ahí lo voy poniendo. Os voy a enseñar cómo yo lo hago. Me cojo mi sello de escritura. Tiene una escritura en espejo. Es muy finita, es muy delgadita, muy pequeña, pero la verdad es que me gusta mucho. Así es como queda una vez ya puesto sobre el trabajo. Yo he decidido, como ya sabéis que hemos utilizado antes, la pintura. Sombra tostada es la que voy a utilizar también para la escritura. Y lo que hago es ponerla sobre, en este caso, un poquito de papel de aluminio. Con un pincel la extiendo y sobre ello, para que tenga muy poquita pintura, pongo el sello, aprieto y ahora cuando lo tengo ya impregnado, pues me vengo a la tapa. Voy a ponerle solamente aquí un poquito, aprieto bien y levanto. Aquí lo voy a poner hacia este lado, aprieto y levanto. ¿Veis? Me gusta porque queda como muy desigual. Recordad lo importante, poner siempre muy poquita pintura, extenderla con un pincel bien extendida y dejar algo muy delgado, solamente como que manche nada más, y sobre ello ponemos el sello. Si no, vamos a conseguir que entre la pintura dentro de todos estos huequecitos pequeños y entonces la escritura no se va a ver, se va a ver totalmente emborronada. Esto ya sabéis, tenemos que limpiarlo muy bien después de cada uso. Los materiales hay que cuidarlos mucho porque ya os he comentado que no son materiales baratos, pero si aprendemos a cuidarlos nos pueden durar muchísimo tiempo. Bien, pues una vez hecho esto, vamos a esperar que vaya secando lo que son las tapaderas. Secará enseguida porque ya veis que le hemos puesto una capa muy finita de pintura.